Buenos días, estamos todos listos, estamos en familia, estamos reunidos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, estamos listos a escuchar la palabra porque hoy vamos a unir nuestro corazón, vamos a unir nuestro espíritu porque vamos a alabar al Señor escuchando su palabra, pero poniendo atención a lo que el Señor pone en nuestra boca para que sea dado y para que sea recibido por las personas. Pero antes yo quiero decirles que estemos dispuestos porque hoy puede ser algo diferente. Hoy puede el Señor hablar a tu vida. Si tienes alguna dificultad, si tienes alguna preocupación, si tienes algún temor, si tienes alguna necesidad, si tienes algún dolor en tu cuerpo, o que tengas algún problema en tu mente, alguna cosa, este es el momento en que nosotros podemos presentar y llevar todo esto delante del Señor, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Sabemos que Él está pendiente y sabe nuestras necesidades y dice que antes de que nosotros se las digamos, Él ya ha provisto todo. Acompáñeme entonces y le damos gracias y nos presentamos todos, presentamos la familia, presentamos la iglesia al Señor y presentamos este momento al Señor. Padre, Señor, estamos reunidos aquí, no estamos, Señor, en persona, pero estamos en el Espíritu todos juntos, Señor, para adorarte y para honrarte. Queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Y queremos ser portavoces, amado Señor, de llevar las buenas nuevas, de llevar una palabra, Señor, que llegue a los corazones de las personas y que esta palabra cumpla su cometido allí donde tú la envías. Donde haya necesidad, tú la suplirás. Donde haya dolor, tú lo vas a eliminar. Donde haya preocupación y problema, tú lo vas a resolver, amado Señor. Esa es nuestra fe y así, Señor, esperamos y recibimos tu palabra. Gracias, amado Señor, y gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no podríamos hacer nada. Es contigo, amado Espíritu Santo. Llena, Señor, llena nuestra boca, llena nuestro espíritu y también las personas que están recibiendo, Señor, que el entendimiento, Señor, lo abra y que haya conocimiento de lo que tú tienes para nosotros en este día y para lo que tienes preparado también para lo que viene. Gracias, Señor, alabamos y honramos tu divina presencia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Primeramente quiero decirles cuál es el título del mensaje. El título del mensaje es Las mujeres y el reino. Las mujeres y el reino. También quiero, a modo de introducción, hacer una pregunta que yo me la he venido haciendo y pienso que muchas personas están haciendo esta misma pregunta, sobre todo aquellos que estamos al frente de nuestras congregaciones, y es preguntar, ¿qué crees? ¿Ustedes qué creen? Que si no hubiese habido esta pandemia, o estas circunstancias, este problema que estamos viviendo, si no hubiese sucedido esto, ¿cómo estaría la iglesia en este momento? ¿Estaría mejor o estaría igual? ¿Cómo estaría? Que cada uno lo podamos responder sinceramente, recordando que la iglesia somos nosotros, que la iglesia no es el edificio, que la iglesia son las personas que la componen, ustedes, nosotros. Somos la iglesia, son las personas, es la iglesia de Jesucristo. Otra pregunta así sencilla y rápida es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha sido tu intimidad, tu relación con Dios en estos tiempos? ¿Cómo ha sido realmente? ¿Y cómo piensas que debería ser? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu relación, tu lectura de la palabra? ¿Cómo ha estado tu oración? ¿Cómo ha estado tu relación con las demás personas? ¿Ve? Pero bueno, estas son preguntas que cada uno va a responder, como digo, honestamente. Pero también
quiero decirles una cosa, y con toda seguridad y con toda la certeza que me dan las promesas de Dios, que me da la profecía de Dios, que me da la palabra de Dios y lo que nosotros tenemos, que de esta situación la iglesia del Señor Jesucristo, ustedes y nosotros, vamos a salir fortalecidos y vamos a salir multiplicados de aquí. Pero todo depende de ustedes, de nosotros, todo depende de la iglesia, todo depende de que nosotros hagamos lo que nos corresponde, de que nosotros hablemos, de que nosotros obedezcamos al Señor. Depende de eso para salir así como les estoy diciendo. Bueno, muy bien. Miremos entonces, decíamos que el título es Las mujeres y el reino. Vamos a tomar el reino porque de esto hemos hablado, pero vamos a aclarar algunas cosas que son puntuales. Por ejemplo, ¿qué es el reino? Como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el reino es poder. El reino es poder. ¿Y dónde está el reino? ¿Cómo vemos el reino? El reino se debe manifestar, ese poder se debe manifestar. Y el reino está donde está el rey del reino, donde está Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Cristo Jesús está en nosotros. Cuando nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Rey, como nuestro dueño, como quien gobierna verdaderamente nuestras vidas, como el que manda en nuestras vidas, así que el reino está en nosotros. O sea que en nosotros está el poder para manifestarlo. ¿Y cómo se manifiesta esto? Se manifiesta de la manera que el Señor lo sabe manifestar. Él está en nosotros manifestando su poder, manifestando su reino. Y vuelvo a repetir que depende de nosotros, que nosotros abramos entonces el Espíritu y nosotros vayamos y permitamos que el Espíritu Santo, por decirlo así, que el Espíritu Santo demuestre el poder del reino de Dios. Es por el Espíritu de Cristo que está en nosotros que se manifiesta el reino de Dios y para que el reino, para que la gente conozca a Dios, para que la gente conozca la verdad y para que la gente vaya y lleve el amor de Cristo a todos los corazones. El reino de Dios no está quieto, también lo hemos dicho, el reino de Dios no está estático, el reino de Dios no está confinado, el reino de Dios avanza, el reino de Dios no se calla, el reino de Dios no está amordazado ni está embosalado, absolutamente no. El reino de Dios, y no va a ser por nosotros por lo que el reino no vaya a avanzar. Nosotros somos responsables para que el reino de Dios avance y avance por todo el mundo, porque esto va a suceder así. En toda parte en este mundo se conocerá a Dios, se conocerá su gloria y el reino llegará hasta los confines, hasta el último confín de toda la tierra. Ahora, ¿cómo manifestamos ese reino y cómo manifestamos su poder? Y es que la orden del Señor, el mandato, la gran comisión, la tarea que nosotros tenemos, la que Él nos encomendó, la que Él nos dijo, está vigente, está actual, pero no se ha manifestado totalmente. Es una orden que está inconclusa, todavía no se ha visto que el reino de Dios llegue a toda parte. Y en estos tiempos el Señor está empeñado en eso. Y estos tiempos difíciles, porque no, la iglesia no ha pasado solamente por estos tiempos difíciles, porque siempre ha trabajado, siempre ha funcionado la iglesia en momentos duros. Y son momentos en los cuales, como dice allí la palabra de Dios, son momentos para dar testimonio, son momentos precisos para ir a hablar acerca de la bondad del reino y de cómo que entren las personas a cobijarse del reino de Dios. Entonces, tenemos que actuar. En Mateo capítulo 28, versículo para recordar así rápidamente, Mateo capítulo 28 de los versículos 18 al 20, dice así, dice el Señor, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id, es decir, el Señor nos transfiere y nos manda con poder, con autoridad, vayan y discipulen a todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones.
y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he dicho, lo que les he enseñado, enséñalos, lleven allá. No tengan ningún temor, porque he aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin de este mundo. Él no dijo yo estaré, sino Él está. Tiempo presente, Él está con nosotros. Entonces, así que por ese lado no hay ninguna excusa para que nosotros no vayamos a demostrar el poder del reino de Dios. En Marcos capítulo 16, versículos también del 15, también al 18, al 20, dice que vayamos nosotros, y ya más puntualmente dice que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio del reino de Dios, que llevemos a Cristo a las personas, que les presentemos al Rey, que conozcan a Dios, para que todo el que crea sea salvado y el que no crea pues sea condenado. Sencillamente es así. El Señor no es ambiguo, sino que Él es directo. El que creyó se salvó y el que no cree será condenado. Pero estas señales, para los que creen, estas señales les seguirán. Primeramente, echarán fuera demonios, es decir, liberarán a las personas. Hay que liberar a las personas de sus demonios, hay que liberarlos de los malos hábitos, hay que liberarlos de la mente, de los pensamientos, de todo esto hay que liberarlos. Él nos dice así y para eso tenemos el poder. Y dice ahí que hablaremos en nuevas lenguas, es la manifestación sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros nos comunicamos con Dios y Él a su vez nos transmite a nosotros lo que hemos de hacer. Ese es el lenguaje celestial. Esto es la manifestación de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice también que no tenga ningún temor, que no nos puede hacer daño, que si tomamos serpientes y tomamos en las manos serpientes o tomamos cosa mortífera, nada nos hará daño. Entonces, ¿dónde está el temor? Y también dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, los enfermos sanarán. Esto es lo que el Señor hacía, lo que sus discípulos hacen, lo que nosotros debemos hacer. Liberación. Primera, predicación del reino de Dios. Predicación. Y sin ningún temor, porque el Espíritu Santo es el que nos pone las palabras, y la palabra que mora en nosotros se manifiesta. El Espíritu Santo nos conduce también, entonces nosotros vamos, y es el poder manifestado del Espíritu Santo para que las personas sean liberadas y sean sanadas. Entonces, predicación del Evangelio, liberación, sanidad, y a sabiendas de que el Señor está con nosotros. Entonces, esa orden, esa tarea está vigente y hay que llevarla a cabo. No hay absolutamente otra cosa que hacer si verdaderamente nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Dios para obedecerle. Ahora, hay una advertencia, que el reino de las tinieblas no se queda quieto y quiere impedir, quiere conspirar contra nosotros para que nosotros no vayamos y manifestemos el poder. Ahorita, en este momento, y por estas circunstancias, el mundo está con miedo, el mundo tiene temor. El reino de las tinieblas ha desplegado ese espíritu de cobardía, ese espíritu de miedo, y es que en el reino de las tinieblas hay temor, hay miedo. Ellos son los que tienen miedo, el mundo es el que tiene miedo, ¿sí? Allí hay temor, ellos tienen y poseen el espíritu cobarde, y como son cobardes, entonces obran así, por debajo camufladamente, poniendo trampa. Es algo en lo cual no debemos caer, es en una trampa en la cual no debemos caer. Esta trampa, como la he denominado yo, tiene dos caras, dos aspectos, dos formas de llevar a las personas para eliminar, para quitar, para frenar, que se manifieste el reino de Dios, que se manifieste el poder, que se manifieste el amor y el conocimiento de Dios. La primera cara de esta trampa es el miedo, como vuelvo y lo repito, ¿sí? Y es que
Ellos son los que tienen miedo, porque el diablo lo que le tiene miedo, lo que le tiene terror es a un hombre o a una mujer que tienen una mentalidad de reino, una mentalidad de poder, una mentalidad de victoria, una mentalidad valiente. Eso es lo que le tiene miedo al diablo y por eso nos quiere ahí confinar y por eso nos quiere callar. Entonces, en esta primera etapa, y dice la palabra, dice en Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, el versículo 12 y el 13, voy a leer. Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13 dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Voy a repetir esto. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, a Él exaltad. Al Señor de los ejércitos, sea Él vuestro temor, y sea Él y Él sea vuestro miedo. Mire lo que está diciendo aquí. No llamen conspiración a lo que ellos llamen conspiración. ¿Qué es conspirar? Conspirar es hacer una trama, fraguar algo contra alguien para dañarlo, fraguar algo contra un poder. Y generalmente esto se dice una conspiración contra un gobierno, contra una autoridad, contra alguien que tiene el poder. La verdad es que los que están conspirando ellos son las tinieblas contra nosotros como para frenarnos el poder, ¿sí? ¿Y qué es lo que ellos afirman? ¿Cómo conspiran ellos? ¿Qué es lo que dicen conspiración? Y la trampa es esta. Afuera están diciendo, el sistema, los de afuera están diciendo, miren, hagan esto. Lo que nosotros queremos hacer con ustedes es para que ustedes mantengan la salud, para que no llegue este virus y los enferme y los mate. Esto es para su bien, esto es para bien de la familia y también para que las demás personas no se enfermen. Entonces, esto que nosotros hacemos es para que ustedes estén sanos. ¿Sí? Es decir, la verdad es que la conspiración es contra nosotros. Ellos son los que tienen temor y quieren que nosotros también tengamos ese mismo temor. Pero la palabra dice, no teman lo que ellos temen. Así que hay que estar firmes. Dice, más bien al Señor santifíquenlo, más bien al Señor créanle al Señor, confíen en el Señor, en su nombre. Santificado sea su nombre, porque su nombre es poderoso. No nos dejemos caer en esa trampa, en la trampa del miedo. Más bien cobijémonos con el temor de Dios. El temor de Dios nos protege. El temor de Dios es no querer ofender a quien nos hace bien. Es el temor de Dios protector, porque cuando no tenemos temor de Dios, entonces viene el temor hacia las cosas del mundo, a las cosas naturales, a las cosas de esta pandemia, en fin. Esa es la primera cara de la trampa que he denominado. La segunda cara es que está en el versículo 30, en el capítulo 30 del mismo Isaías, dice capítulo 30 y Isaías versículo 1, dice: hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo. Prestemos atención a esto. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjense qué trampa tan tremenda es. El Señor nos está diciendo ahí, no les crean a ellos, que ellos son cuando les dicen, mire, hagan esto.
Sigan estas instrucciones. Ustedes tienen que seguir estas instrucciones porque es para su bien, porque es para sanarlo. Sigan, mire, tienen que hacer esto, tienen que ponerse esto, tienen que no hacer aquello, tienen que evitar esto, tienen que esto, lo otro, lavarse, lo que sea, toda esta cosa. Esto es. Y entonces mucha gente y aún muchos hijos, como dice el Señor, hay de los hijos que han puesto su confianza y se han fortalecido y han pedido fortaleza y han pedido allí a Faraón y han bajado a Egipto para tomar allí fuerza y toman la fuerza de Egipto. Pero el Señor dice, más bien, tomen la fortaleza del que sí los puede defender, cobíjense en mí. Hay de aquellos que bajan allí y les creen. Hay de aquellos que son fortalecidos por Egipto, por Faraón. Esa es la otra trampa. Esa es la trampa que nosotros debemos evitar. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, dice también por si acaso. Voy a decirles una cosa. Cuando ellos dicen, tengan cuidado de ese virus, tengan cuidado, y esto es para su salud, pero es que lo que hay por debajo está camuflado y no lo quieren dar a revelarse, no lo quieren revelar. Primero, este virus es verdad que cuando toma a una persona, y aquí lo dice, cuando toma a una persona que está lábil, que es susceptible por cualquier antecedente, enfermedad, en fin, por cualquier cosa, hay personas que lo pueden recibir. Sí, este virus realmente es mortal, no lo podemos negar, pero también a su vez no es la pandemia ni es el virus más fuerte que haya habido. No es la primera pandemia que nosotros estamos pasando, porque ha habido otros virus, ya ha habido otras pandemias peores absolutamente. Este virus realmente es débil. Y con solo lavarse las manos, como ellos mismos dicen, con solo lavarse las manos, con solo estar fortalecidos, con solamente, y dice el Señor también, dice, ¿por qué confían en eso? Si yo soy su fortaleza, si yo soy quien los cuido, si yo he puesto en ustedes mismos, en ustedes, en su cuerpo, defensa, para que eso no entre en ustedes. Entonces lo que verdaderamente debemos hacer es fortalecer nuestro sistema inmune, como otras veces lo hemos hablado. Desde el comienzo nosotros empezamos a hablar acerca de esto y a prevenir y decir que no se dejaran cundir del miedo. Entonces lo que hay que hacer es que nosotros estemos cobijados no con la fuerza del Faraón, sino en el Señor, para que nuestra fe, para que nuestras defensas nos eviten y para que nos defiendan de esto. Decía yo que en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Otra vez vuelvo a repetir. ¿Qué o quién es aquel que les puede hacer daño si ustedes siguen el bien? Si estamos con el Señor, si creemos, si hacemos las cosas conforme Él nos dice, si no le metemos otras cosas diferentes, malos hábitos, todo eso, qué sé yo, si no descuidamos nuestra salud, entonces puede ser que nosotros seamos fácilmente y seamos susceptibles a que entre este virus. Pero dice el Señor que Él nos ha dado un sistema dentro de nuestro cuerpo que nos va a proteger. Si estamos bien, si estamos sanos en el espíritu, si estamos sanos en la mente, si no le permitimos a la ansiedad, si no le permitimos al temor, si no le permitimos a la preocupación, si no le permitimos a la inquietud, si no le permitimos a la amargura, si no le permitimos a todas esas cosas que dañan y debilitan nuestro sistema inmune, pues nosotros vamos a estar bien. Y lo dice la palabra y sigue diciendo ahí en 1 de Pedro 3, 13 y 14. Pero si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto,
no se amedrenten por temor de ellos, ni os conturbéis. No se afanen, no se turben, no se preocupen por eso, más bien confíen en el Señor. Y confíen en el poder, más bien hagamos lo que tenemos que hacer. Más bien pongamos, porque ellos quieren que aparentemente sanarnos, que nuestra salud esté bien, pero esto es para eliminar el poder del reino de Dios en nosotros, porque esa es tarea nuestra. La tarea nuestra, vuelvo a repetir, lo que está vigente, que vayan y prediquen el evangelio, que vayan y sanen a los enfermos, que vayamos y liberemos a los que están presos en la mente, los que están presos en las tinieblas, que vayamos y los liberamos, porque el reino es poder. Ahora, para terminar, habría muchas más cosas que decir acerca de esto, muchas ya las hemos dicho y muchas las seguiremos diciendo. Hablemos entonces del papel de la mujer en el reino de Dios, porque esto es lo que viene, esto es lo que nos va a multiplicar, esto es el avance del reino, esto es lo que nos va a mantener siendo efectivos en el reino y manteniéndonos saludables. Dice que el Señor nos dio primeramente, la unción, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta es nuestra tarea, ir a sanar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a dar buenas noticias, es decir, predicar el reino de Dios, a sanar a los quebrantados del corazón, a sanar a los enfermos, es decir, sanar la mente y sanar el cuerpo de las personas. Esa es nuestra tarea, no es tarea de otro. ¿Por qué nos vamos a dejar? ¿Por qué esa conspiración? ¿Por qué vamos a caer en la trampa? Esta es nuestra tarea. El enemigo quiere conspirar contra Dios, quiere conspirar contra la iglesia, quiere conspirar contra nosotros para que no vayamos y nos estemos quietos y nos estemos ahí. Pero nosotros no somos los que vamos a caer en la trampa, vamos a salir de esta fortalecida porque tenemos el poder, tenemos la unción. El Señor lo utilizó y envió a sus discípulos, los envió de dos en dos y los envió por las casas, vayan y sanen y liberen, prediquen el reino. Y ahí es donde entra la mujer. El Señor siempre levantó la mujer y la mujer siempre es figura clave. La mujer está al frente, ha estado al frente y estará ahorita más que nunca, va a estar frente a esta nueva escalada del reino de Dios que viene, porque va a haber un avivamiento tremendo, va a haber una cosecha de almas y de vidas tremenda y tenemos que estar preparados, muy bien preparados, y lo estamos porque tenemos al Espíritu Santo, porque Cristo está en nosotros, porque Él está terminando lo que en el cielo está terminado, lo está terminando aquí en la tierra, lo que en el Espíritu Él terminó allí en la cruz, Él lo está haciendo a través de nosotros, Él necesita de nosotros. Así como el diablo también necesita a la gente para que le crean y para también oponerse a nosotros, también el Señor nos necesita a nosotros, necesita nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra boca, y si nosotros le decimos, Señor, esto es tuyo, nosotros somos tuyos, porque tú nos compraste a un altísimo precio, nosotros vamos, heme aquí, como dijo Isaías, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer, no vamos a seguir quietos ni vamos a seguir callados. Ellos fueron ahí y el Señor utilizó a la mujer y la mujer, vuelvo a repetir, ella va a estar al frente de todo. En Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, quiero leer unos pasajes acerca de la mujer, de cómo ellas son tan importantes en el reino de Dios. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Él iba anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y entonces las empieza a nombrar. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahí está la liberación. Cuando una persona es liberada, ella le va a servir, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, le va a servir al Señor inmediatamente. De ella habían salido 7 demonios. También estaba Juana, la mujer de Chuza, que era intendente de Herodes.
ellos estaban dentro del gobierno y creyeron allí. Y Susana y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. No solamente aportaban, no solamente acompañaban a sus esposos, no solamente estaban pendientes del Señor, sino que también ellas no se dejaron dominar también del poder del dinero. Hoy, porque eso también hay temor de perder y de la economía y de todas estas cosas, pero ellas no se dejaron doblegar y ellas de sus bienes, de su dinero, aportaban al reino de Dios, aportaban a la obra del Señor Jesucristo, daban de allí. Cuando el dinero lo gobierna uno, lo está haciendo a un lado el gobierno de Dios, a un lado el gobierno del reino, si se deja dominar de él. El dinero tiene que ser esclavo de nosotros. Para que podamos tenerlo, nosotros tenemos que dominar el dinero, obrar sobre el dinero, no que el dinero obre sobre nosotros. Ellas le servían. Entonces eran importantes, no solo en acompañamiento, sino también con sus bienes, como dice el Señor. En Lucas capítulo 24, del 9 a 11 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María la madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Entonces las mujeres en un momento dado son buenas mensajeras, son buenas portadoras de la fe de Dios, son buenas portadores del mensaje de Dios, son buenas ejecutoras de la palabra de Dios y llevan con una facilidad tremenda porque se les facilita hablar de Cristo Jesús. Ellas tienen mucho menos temor que los hombres de ir a hablarles de Cristo, ellas se sueltan. Entonces ellas son muy importantes. Las mujeres en el reino son importantísimas, son fichas claves hoy por hoy. Mire que ellas llevaban el mensaje y se lo dijeron a los hombres, a los apóstoles, y ellos no les creyeron. Cuando los maridos no creen, cuando los hermanos no creen, cuando los hombres, cuando los fieles, cuando los poderosos en la congregación no creen y se quedan callados, las mujeres sacan la cara y van adelante, y ellas van a estar adelante, y van a estar ahí, y van a ser ficha clave. No estoy hablando de feminismo, ni de la liberación de la mujer, sino que es que ellas han sido importantes, porque ellas no descuidan sus funciones en la casa, con sus esposos, con sus hijos, ellos no descuidan, pero sí tienen esa facilidad de penetrar, de ir a entrar a las casas mucho más fácilmente, más fácil que una mujer pueda entrar a una casa y llevar sanidad, llevar reconciliación, que un hombre también, y mejor cuando se trabaja en parejas también. Ahora, en Hechos capítulo 1, 14, dicen también, hablando allí del primer avivamiento de cuando vino el Pentecostés, el primer Pentecostés, cuando todos estaban reunidos allí, cuando vino el Espíritu Santo y cayó como lenguas de fuego allí sobre los que estaban reunidos, allí estaban presentes las mujeres. Ellas también recibieron al Espíritu Santo, ellas también hablan en lengua, ellas también hablaron en lenguas, ellas también profetizaron, ellas también tenían su poder, tenían el poder. Sí, lo que pasa es que hoy día hay muchas mujeres, por una u otra circunstancia, que están quietas, que por antecedentes, no se sabe por qué, pero hay algunas que no ostentan, que no manifiestan el poder del reino, pero todos hemos recibido. Mire, no hay unción para hombres ni unción para mujeres, no hay dones para hombres ni hay dones femeninos, todos recibimos absolutamente igual. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, también en este primer Pentecostés. Pero también ahorita, en lo próximo que va a haber, en este nuevo derramamiento del Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 2, versículo 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas,
hijas, jovencitas, adultas, ancianas, todas mujeres y todos vamos a recibir, dice, y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los que a veces no creemos que puedan hacer la obra del Señor son los que el Señor más va a utilizar últimamente, en este último avivamiento, en esta última cosecha de vidas y de almas que va a haber. Entonces estas personas, aquellos menospreciados, son los que el Señor va a utilizar más, porque eso es lo que sabe hacer el Señor. De los viles, de los menospreciados, son los que el Señor utiliza para humillar a los sabios de este mundo, dice. Y miremos que en Hechos capítulo 21, versículo 9 dice que Felipe tenía 4 hijas y todas profetizaban. Y el que necesitaba profecía no tenía ningún problema, ningún inconveniente ir a decirle a las mujeres, a las hijas de Felipe que le profetizara. También por último en el versículo, en el 1 Corintios capítulo 11, versículo 5 dice que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pero está hablando de que la mujer profetiza, que la mujer tiene dones, que la mujer es capaz, que la mujer también tiene ese espíritu valiente, ese espíritu de poder, y ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos lleva, Él es el que hace todas las cosas. Así que lo que viene, mis amados hermanos, amada iglesia, lo que viene es poderoso. No vamos a entrar ni a caer en la trampa absolutamente del enemigo, no vamos a caer en la trampa de por allá, de lo que anda camuflado, porque no se nos ha dicho todavía toda la verdad. Pero la verdad nuestra es Cristo Jesús. Y si nosotros no podemos decir que a nosotros nos cambió esta pandemia, que nos cambió el virus, que nos cambió. No, esto no digamos esto. Que cambió el mundo, lo cambió. Pero a mí me cambió, me transformó Cristo Jesús. Nueva criatura soy. Yo era uno antes, tú eras uno antes y ahora eres uno después. Tú eras uno antes de Cristo y tú eres otro después de Cristo y con Cristo Jesús. Él es el único que nos cambia, Él es el único que nos transforma, Él es el único que tiene derechos sobre nosotros, porque Él es nuestro Rey. Y vamos, y el reino va a seguir avanzando. El reino seguirá avanzando y lo que viene es grande, mi hermano. Así que hay que manifestar ese poder de Dios. Y hablando de esto, hermano, lo que les decía al comienzo, si tienes algún problema, si tienes alguna dificultad, este es el momento. Si tienes algún dolor, si tienes algún problema en tu mente, en tus pensamientos, si tienes algún mal hábito, si tienes alguna preocupación, si tienes alguna necesidad, sea la que sea, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, algún dolor, alguna dolencia, alguna enfermedad, este es el momento, este es el momento. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios no está amarrada. La palabra de Dios sigue vigente, la palabra de Dios obra. Recordemos una cosa, que todo lo creado, dice la palabra en Hebreos, dice que todo lo creado fue hecho por lo que no se veía, hecho por Dios y por la palabra. Y que lo que hoy, toda la creación se sustenta con la palabra de su poder, dice así. Así que la palabra tiene poder. Deja que penetre la palabra, deja deja que el Espíritu Santo llene tu corazón y te llene de fuerza, te llene de fortaleza, te llene de ánimo y avive tu espíritu, que te avive para que salgas a predicar, porque mientras tú estás haciendo bien las cosas, entonces nada te podrá hacer daño, nada podrá malo entrar en ti. El enemigo no tiene poder contra nosotros, y mucho menos cuando somos templo del Espíritu Santo y cuando cuidamos nuestra salvación. Así que recibe en este momento la paz de Cristo Jesús. Recibe en este momento la llenura del Espíritu Santo. Ábrase tu corazón, ábrase tu espíritu y recibe fortaleza, recibe la paz, recibe el vigor, recibe el ánimo, recibe el fuego del Espíritu Santo.
este letargo, esta pasividad en el nombre del Señor Jesucristo, yo le echo fuera. Y si hay alguna ansiedad, y si hay algún temor, si hay algún estrés, si hay alguna tristeza, si hay algún pesimismo, si hay alguna incredulidad, en el nombre del Señor Jesucristo lo echo fuera. Y vienen días poderosos para ti, para tu familia. Créelo, 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 créelo. Fortalécete en el Señor y no le creas al mundo, ni le creas a las noticias de afuera. Créele las noticias, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y si hay una dolencia en tu cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo esa enfermedad, sea donde sea. Sea en tu cabeza, sea en tus ojos, en tus oídos, sea en tu sistema cardiorrespiratorio, sea en tu sistema osteomuscular, sea en la columna, sea allí en tu sistema genitourinario, en tus problemas urinarios, problemas de las mujeres, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, decreto, declaro y ordeno la sanidad en ti, sea lo que sea tu sistema nervioso central, tu sistema nervioso periférico, sea libre de toda obra de las tinieblas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te esperan los mejores días. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Dios los guarde.